En este video vamos a resolver 5 preguntas relacionadas con la función cuadrática que salieron en las pruebas saber matemáticas en años anteriores. Veamos la primera pregunta. Una vez inicia la migración del atún en una cierta región del país, su pesca varía diariamente según la expresión P igual a menos D cuadrado más 10D menos 15, donde P representa la pesca en toneladas y D los días transcurridos después de iniciar la migración. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la relación entre la pesca y los días transcurridos después de iniciar la migración? Vamos a entender entonces este contexto. ¿De qué nos habla? De una relación que existe entre la pesca y los días transcurridos después de iniciar la migración. Esa pesca es medida, de acuerdo a lo que nos dicen aquí, en toneladas. Y la expresión que modela esa relación está dado por P igual a menos D cuadrado más 10D menos 15. Esta expresión es una expresión cuadrática y la gráfica de una expresión cuadrática es una curva llamada parábola. Esa parábola nosotros la determinamos su abertura dependiendo del signo del coeficiente de la variable cuadrática. Esta expresión que nosotros tenemos es una expresión de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y vamos a empezar con el primer parámetro que es a. Para resolver esto, si este parámetro no me da los indicios para escoger la gráfica, pues entonces analizo el parámetro B y por último me salía el parámetro C. Vamos a empezar con el parámetro A. Entonces sabemos que una expresión cuadrática, su gráfica es una parábola, que es una curva que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y abre hacia arriba si A es mayor que 0, es decir, si A es positivo. Y abre hacia abajo si A es menor que 0, es decir, si A es negativo. ¿Quién es A? El coeficiente de la variable cuadrática. Si observamos aquí, el coeficiente de la variable cuadrática, que en este caso es D, es negativo. Entonces tenemos una curva que abre hacia arriba. Por lo tanto, esto nos dice que la opción A y la opción C no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Si unimos estos puntos, entonces acá, vamos a coger el láser, si yo uno estos puntos, me va a dar como gráfica una línea recta. Lo mismo esta de acá, me haría una línea recta. Mientras que si uno de estos, miren que aquí esta trayectoria me forma una curva y esta también me forma una curva. Pero de acuerdo al análisis que hicimos del signo de A, si A es positivo, abre hacia arriba y si es negativo, abre hacia abajo y aquí me está diciendo que es negativo, entonces tenemos una curva que abre hacia abajo. O sea, que la opción correcta aquí sería la B. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Un profesor escribe en el tablero la función y igual a x cuadrado más 5 y pide a los estudiantes que dibujen la gráfica que corresponde a la función. ¿Cuál es la gráfica que deberían dibujar los estudiantes? Muy bien, vamos a observar la expresión algebraica que nos dan aquí. Entonces, aquí nos dan una expresión cuadrática de la forma x cuadrado más 5. Esa es la expresión que nos dan a nosotros. ¿Qué vamos a observar primero? La abertura. De acuerdo aquí, el coeficiente de la variable cuadrática es positivo. Por lo tanto, debemos buscar una curva que abra hacia arriba. La B la descartamos y la D también la descartamos porque son curvas que abren hacia abajo o parábolas que abren hacia abajo. Muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente parámetro. Observen que aquí no aparece la variable lineal. Recordemos que una función cuadrática es de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Muy bien. Tenemos este término, aquí lo tenemos x cuadrado, pero bx no nos aparece. Si bx no nos aparece, eso significa que el valor de b es igual a 0. Y aquí tenemos a c, que es el corte en y. Entonces vamos a ver si este corte en y, que es en 5, nos sirve para encontrar nuestra respuesta correcta. Ya por la abertura descartamos la opción B y la opción D porque ellas abren hacia abajo y de acuerdo al signo, ella debe abrir hacia arriba. Entonces nos sirve la A y la C. Por el corte en Y, que eso indica C, el corte en Y lo debe cortar en 5 positivo. Y aquí lo corta en 5 y aquí también lo corta en 5. Por lo tanto, ese parámetro tampoco me permite escoger la respuesta correcta. Entonces vamos a buscar el vértice.
cuando el vértice, o cuando mejor, cuando el parámetro B es igual a cero, eso nos dice que el vértice de la parábola se tiene que ubicar sobre el eje Y. Si observamos aquí, el vértice está ubicado sobre el eje Y y aquí está ubicado sobre el eje X. Por lo tanto, si B es igual a cero, el vértice siempre se va a ubicar sobre el eje Y que lo tenemos aquí. Entonces, la respuesta correcta es la A. Vamos a la siguiente pregunta. Y aquí nos dicen en esta pregunta, se lanza un proyectil al aire con el fin de estudiar su trayectoria. Se sabe que la trayectoria describe una parábola y se planea tomar medidas de la posición del proyectil durante el recorrido para determinar su ecuación. Sin embargo, solo se logran obtener dos datos, el punto de partida P y otro punto Q en el recorrido, como se muestra en la figura. Observemos entonces, tenemos la trayectoria del proyectil, que es una parábola, y de ella nos dan los dos puntos, el punto P, que es el punto de partida, que en términos matemáticos, entonces sería el corte en Y y también sería el corte en X. Y tenemos un punto más de la parábola. Seguimos aquí. Uno de los observadores concluye que esta información es suficiente para obtener la parábola descrita por la trayectoria del proyectil. Esta conclusión es, vamos a mirar y de acuerdo a lo que nos están diciendo es que tenemos si esta conclusión que nos dan aquí es verdadera o es falsa. Observemos una situación aquí. Si yo tengo dos puntos, como los que me están dando aquí, solo con este punto de acá y otro punto más acá, pues para mí no es suficiente para dibujar una parábola. ¿Qué requiero para dibujar una parábola? Lo primero que yo requiero es el vértice de la parábola. Saber primero hacia dónde abre, si abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso, como es el lanzamiento de un proyectil, entonces vamos a tener una parábola que abre hacia abajo. Pero ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el vértice de la parábola. Ese es uno de los puntos que voy a necesitar. ¿Qué más voy a necesitar? Otros dos puntos más o un punto más. Pero si yo tengo el vértice y entonces me dan este punto de acá, por el vértice pasa un eje de simetría. Por ahí pasa el eje de simetría. Entonces yo puedo, con estos dos puntos, trazar el tercer punto. Y yo voy a decir, si tengo el vértice que por ahí pasa el eje de simetría, entre la distancia que hay de este punto al eje de simetría es la misma que voy a encontrar al otro lado. Y tendría tres puntos. Con tres puntos yo sí podría dibujar perfectamente o hacer una simulación de esa trayectoria. Entonces, como mínimo necesitaría tres puntos para poder hacer la trayectoria del proyectil. Y entre esos tres puntos necesitaría primero el vértice. Entonces, esta opción no me sirve y esta opción no me sirve. Me quedan dos opciones que dicen falso. Vamos a ver cuál es el argumento que nos dan aquí para decir que es falso. Entonces me dice falsa, pues dados dos puntos en el plano, hay por lo menos dos parábolas que pasan por estos dos puntos. Observe que la razón que me dan aquí para decir que esta afirmación es falsa, me están incluyendo lo que habla el contexto, que es parábola. Entonces, si yo voy a decir que esto es falso, es verdadero, que en este caso estoy afirmando que es falso, yo el argumento que voy a dar lo tengo que dar de acuerdo al contexto y el contexto me están hablando de parábola. Si observamos aquí, este argumento me están diciendo el tema que está contextualizado, que son parábolas. ¿Y qué me dice? Que eso es falso, pues dados dos puntos en el plano, hay por lo menos dos parábolas que pasan por estos dos puntos. Si observamos, eso es cierto. Yo puedo tomar este punto como vértice y este como un punto de la parábola y decir que a partir de ahí yo tengo otro punto por acá y con eso yo decir que por aquí, perdón, aquí es que se me pasó, decir entonces que esto me da una trayectoria más o menos así y ahí tenemos otra parábola, ¿sí? Como también podemos buscar otra parábola que nos hace esta trayectoria aquí así y ahora hacia arriba. Perdonan ahí el dibujo, pero puede pasar eso. Entonces este argumento es valedero. Más sin embargo, vamos a leer el segundo argumento que me queda de falso. Y dice falsa, pues dos puntos en el plano definen una recta y, por tanto, no hay información suficiente para definir una parábola. Esta palabra recta no tiene que ver nada con el contexto. Una recta no tiene que ver nada con una parábola. Por lo tanto, yo no puedo utilizar palabras para justificar una situación que me están dando o argumentar algo, utilizar unas palabras que no están contextualizadas acá. De la recta no está contextualizada acá, es decir, que esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, eso me dice que la respuesta correcta es la C. Sigamos con la otra pregunta.
La expresión algebraica que representa la gráfica de la figura es, para nosotros sacar la expresión algebraica, entonces vamos a utilizar los parámetros a, b y c. Vuelvo y recuerdo la forma de una función cuadrática, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Lo primero que vamos a verificar es hacia dónde abre. Yo tengo aquí una curva que abre hacia arriba, por lo tanto A es positivo. Si observo aquí en la opción, aquí es positivo A, también aquí, en la C también y en la D también. No me permite descartar. Me voy por lo más evidente que es el corte en Y. Y yo observo que esta curva corta en un valor negativo al eje Y. Por lo tanto, esta opción me sirve, esta opción me sirve y esta opción me sirve. Descartamos la C. Esa opción está descartada, ya que aquí me dice que el corte en Y es en un valor positivo y mire que no es así. Me quedan 3. De esas 3 tengo que escoger la respuesta correcta y para ello me voy a ubicar con el signo de B y el signo de B me lo determina el vértice y es por la ubicación. Observen que aquí el vértice que está en este punto aquí está ubicado sobre el eje Y. Y cuando el vértice está ubicado sobre el eje Y, entonces decimos que B es igual a 0. Por lo tanto, la expresión que yo estoy buscando es de la forma f de x igual a ax cuadrado, siendo a positivo y c negativo. Entonces, menos c. La única expresión que tiene esa forma es la D. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Nos vamos a la última pregunta. En el sistema de coordenadas cartesianas que se muestra en la figura, se ha representado la trayectoria de un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. La ecuación que describe la trayectoria del objeto es. Entonces, de nuevo, sabemos acá, voy a recordar la forma de la expresión cuadrática. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Y empezamos descartando el parámetro A que me da el signo. La curva abre hacia abajo, por lo tanto A debe ser negativo. Aquí lo tengo negativo, negativo, negativo y negativo. No me sirve como descarte. Me voy por el corte en Y. El corte en Y lo vemos aquí en 0. Eso me está diciendo entonces que la expresión que estoy buscando es de la forma f de x a menos ax cuadrado más o menos bx. Y digo más o menos porque b puede ser positivo o puede ser negativo, uno de esos dos. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, la opción C queda descartada, esta no va, y la opción B queda descartada. ¿Por qué la estamos descartando? Porque aquí me está diciendo que C es negativo y aquí es positivo. Y resulta que mire que la está cortando en cero. Entonces, solo me sirve la opción A y la opción B. Ahora voy a determinar dónde está ubicado el vértice. Está ubicado acá. Si nosotros vemos que el vértice está ubicado al lado derecho del eje Y, cuando abre hacia abajo, aquí tenemos que aplicar la teoría que hemos estudiado en clase. ¿Y qué nos dice la teoría? Que si A es mayor que 0 y B es positivo, vamos a tener una curva donde el vértice se va a ubicar al lado izquierdo del eje Y. Pero si B es negativo, entonces vamos a tener una parábola cuyo vértice se ubica al lado derecho. Ahora, si A es negativo, es decir, la curva abre hacia abajo, que en este caso, y B es positivo, nosotros vamos a tener una curva donde su vértice va a estar ubicado al lado derecho del eje Y. Y si B es negativo, entonces la curva o parábola se ubica al lado izquierdo del eje Y. Entonces, ¿qué concluimos? Abre hacia abajo, o sea, A es negativo, y el vértice está ubicado al lado derecho del eje Y. Eso nos dice que el signo de B es positivo. Aquí B es negativo y aquí B es positivo. Respuesta correcta, la D. Bien, con esto doy por finalizado este video.